Cada cierto tiempo resurgen propuestas para cambiar la Constitución peruana. Sin embargo, ¿es posible cambiarla? ¿Cuáles son los procedimientos legales para hacer modificaciones? Para empezar a entender cómo se puede modificar la Constitución, debemos entender que vivimos en un Estado de Derecho. Tal como vimos en nuestro video sobre el tema, en un Estado de Derecho, todas las personas, instituciones, el propio Estado, el Congreso, el presidente, los jueces, entre otros, están sometidos a un conjunto de reglas que deben respetar y que no pueden violar. De hecho, este concepto está incluido en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque garantiza que nadie en un país, sin importar el poder que tenga, puede legalmente romper las reglas que permiten que un Estado de Derecho funcione. Entonces, entendido esto, hablemos de la Constitución peruana, de la que hemos hablado también en otro de nuestros videos. En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía y ninguna norma con rango de ley, ordenanza, decreto u otros pueden contravenirla. El rol más importante de esta Constitución es establecer los límites al poder del Estado a un nivel general. Es decir, el rol de la Constitución no es ser un documento extenso para establecer todos los procesos legales en un país, sino que establece reglas generales que definen hasta dónde pueden llegar los individuos, las instituciones, el presidente, los congresistas u otros, sin afectar los derechos de las personas ni la gobernabilidad. Todo lo anterior es esencial porque impide que las reglas cambien constantemente y otorga predictibilidad. Es decir, las personas pueden tomar decisiones a largo plazo sobre en qué trabajar, dónde vivir, en qué invertir o dónde educar a sus hijos, porque saben que las reglas se mantendrán relativamente estables a través del tiempo. De hecho, un estudio publicado en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge reveló que dentro de los países de la OCDE, tener constituciones más largas estuvo ligado con peores niveles de PBI per cápita y mayores niveles de corrupción. Estas son constituciones que van más allá de establecer reglas básicas y buscan controlar más cosas en una sociedad. Por ello, existen candados para evitar que la Constitución sea constantemente modificada y para evitar que políticos corruptos puedan cambiar las reglas de juego para beneficiarse. Entonces, ¿esto significa que la Constitución no puede ser modificada? No. De hecho, es la propia Constitución la que establece los mecanismos para modificarse. El artículo 206 establece las reglas para una reforma constitucional. Veamos qué dice en simple. Primero, ¿quiénes pueden proponer cambios a la Constitución? El presidente, con aprobación del Consejo de Ministros, los congresistas y además los ciudadanos con un número equivalente al 0.3% de la población electoral. Entonces, una vez que se haga esa propuesta de reforma constitucional, lo que dice el artículo 206 es que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso y ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Luego, si el Congreso aprueba esa reforma, se debe ratificar mediante referéndum. Sin embargo, podría no haber referéndum si es que el Congreso aprueba la reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con más de 2/3 del número legal de congresistas. La propia Constitución señala que se puede proponer reformar la Constitución de manera total o parcial, según el artículo 32, aunque se discute los alcances de esa reforma total. Sin embargo, de nuevo, toda reforma debe pasar por el Congreso, según el artículo 206. Ahora, ¿existen otros mecanismos para modificar la Constitución? En el Perú, legalmente, no hay otra forma. Es decir, tienen que presentarse modificaciones concretas que deben pasar necesariamente por el Congreso de la República. Cualquier otra forma escapa el orden constitucional y contraviene el Estado de Derecho. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú se respetan las formas para modificar la Constitución? Entérate de más en enterarse.com y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.